Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinar en línea Otras disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP. Les saluda Karin Garay Olivares, integrante del equipo NIC-SP de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública y estaré a cargo de moderar este webinar durante la presente jornada. Este evento es parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de difundir las disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP en la preparación de la información financiera. Todo esto contenido en la Resolución Directoral número 009-2024, así como sus efectos en la elaboración del diagnóstico de brechas contables, en el contexto de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, daremos pase a nuestro expositor, el señor Walter Saúl Apaza Mendoza, especialista de la Dirección de Normatividad, quien desarrollará el tema Otras disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP. Adelante, Walter. Muchas gracias, Karin. Gracias por el pase. Y bueno, para mí es un gusto siempre compartir con ustedes estas presentaciones, estos webinars. Y en este caso, este webinar denominado Otras disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP. Estas otras disposiciones que permiten la aplicación del marco en mención son las contenidas en la Resolución Directoral 009-2024 EF5101, que, como conocerán ustedes, estimadas y estimados participantes en este webinar, ha emitido recientemente la Dirección General de Contabilidad Pública. De hecho, el objetivo que tenemos con este webinar está centrado en la difusión de las disposiciones indicadas que van a permitir la aplicación de disposiciones de tipo específico en la preparación de la información financiera por parte de las entidades adoptantes, quienes desde el 1 de enero de 2024 vienen aplicando este marco. Estas disposiciones, como les comentaba hace un momento, están contenidas en Resolución Directoral 009-2024. Pero además, estimadas y estimados colegas, estas disposiciones tienen efectos en la elaboración del diagnóstico de brechas contables que ustedes, como parte de las entidades adoptantes del marco NIC-SP, vienen en este momento desplegando una serie de esfuerzos con fines de poder determinar las brechas entre el marco NIC-SP y la práctica contable que han venido aplicando hasta antes de la fecha de adopción declarada por la DGCP en documentos normativos anteriores, ¿verdad? Entonces, para ello, estimadas y estimados colegas, nosotros vamos a centrar nuestra agenda en 3 puntos. Vamos a precisar algunos aspectos del marco NIC-SP, y por supuesto, a partir de la fecha, es parte de este marco NIC-SP que nosotros ya conocemos, esta resolución directoral, la 009-2024, pero de la misma forma vamos a hacer algunas precisiones que ocasionalmente respecto de las cuales hemos venido ocasionalmente recibiendo algunas consultas en el transcurso de este tiempo. Y por supuesto, vamos también a desarrollar las disposiciones de esta RD que estamos mencionando y los efectos que la emisión tiene en el diagnóstico de brechas contables que las entidades adoptantes vienen en este momento preparando en el contexto del proceso amplio, que es el proceso de adopción. Bien, entonces, para enfocar la primera parte de esta presentación en el marco NIC-SP, podemos nosotros recordar que respecto de esta slide que están viendo ustedes en su pantalla, pues los componentes del marco NIC-SP, estimadas y estimados colegas, son 4 que están mapeados en esta figura. Y pues 3 de ellos, como ustedes saben, como es de conocimiento público, están contenidos en la Resolución Directoral 013-2023 EF5101 que se emitió en diciembre pasado, en diciembre de 2023, recordarán. Entonces, en esa Resolución Directoral 013, la Dirección General de Contabilidad Pública estableció que pues la aprobación de la aplicación, dice la resolución, de este marco, ¿no?,
y que estaba contenido, o de hecho que está contenido por la NIC-SP, estas que están por aquí, la NIC-SP de acumulación o de vengo, por cierto, no todas las NIC-SP, es decir, por ejemplo, la NIC-SP de base de caja, esa no, se aplicó más bien sí la NIC-SP de la base de acumulación o de vengo, y de la edición 2022. Ojo, esta edición es la que está vigente en el país, no obstante que el emisor, el IPSAS-B, incluso luego de la fecha de emisión de esta edición 2022, ha venido aprobando otras normas contables, otras NIC-SP. Esas otras no son parte del cuerpo normativo que en ese momento está aprobado para su aplicación aquí en el país a nivel del sector público, ¿no? Y por supuesto para las entidades que están bajo el alcance de la Resolución Directoral 013-2022, perdón, 2023. Y también es parte de este set de normas que fue aprobada con la Resolución Electoral 013-2023, estimadas y estimados colegas, el prólogo a la NIC-SP, que es parte, que lo hacemos parte del marco, porque contiene una serie de disposiciones que resultan importantes a los fines de la implementación. Varias de estas disposiciones, nosotros como Dirección General venimos tomando para fines de fundamentar una serie de decisiones que la Dirección General viene adoptando hasta la fecha. Y por supuesto que es también de observancia obligatoria por las entidades. Y además, por supuesto, del marco conceptual, ¿no? Del marco conceptual que en ediciones anteriores o en aprobaciones anteriores hemos venido nosotros también aprobando. Entonces, estos son los tres componentes del marco, estimadas y estimados colegas, que la Dirección General ha aprobado con la RD 013, ¿de acuerdo? Y más bien lo que nos reúne en esta ocasión es el desarrollo de lo que llamamos disposiciones locales, disposiciones nacionales, que permiten la aplicación del marco NIC-SP. Entonces, como ustedes saben, todo eso que está por acá, esos cuatro componentes, es a lo que llamamos marco NIC-SP. ¿Sí? Entonces, cuando en ocasiones anteriores nos han consultado hacia dónde estamos transitando, aquí en el país estamos transitando hacia el marco NIC-SP. Este marco NIC-SP que incluye lo que nosotros conocemos como normas de transición, que un poco más adelante vamos a desplegar el listado de las normas de transición que están vigentes para la fecha, ¿sí? Y también normas específicas que son aquellas, por ejemplo, que están contenidas en la RD 9 2024, EF 5101, que precisamente es parte de esta charla, ¿verdad? De este webinar, ¿sí? Luego, este marco NIC-SP es el marco, estimadas y estimados colegas, que está dispuesto, ¿sí? En el numeral 4.3 del texto único ordenado del decreto legislativo 1438, cuya mención se encuentra en la parte inferior, ¿de acuerdo? Y solamente una precisión, solo una precisión. Alguna entidad en algún momento en estas últimas semanas preguntaba, nos consultaba si de hecho la entidad que hacía la consulta caía o podía caer en esta mención que hace el numeral 4.3 del texto único ordenado del 1438, en el sentido en que este marco de este marco podría estar exceptuada la entidad que consultaba por su naturaleza y características operativas. Entonces, este aspecto relativo a naturaleza y características operativas, les comentamos que tiene un enfoque en aquellas entidades a las cuales por su naturaleza no les aplican la NIC-SP. En particular, me estoy refiriendo a las empresas públicas. Por ejemplo, a las empresas públicas, de hecho, no les aplica este marco. ¿De acuerdo? Luego, le decía, para enfocar la atención en las disposiciones que permiten la aplicación del marco NIC-SP, recordarles, ¿no?, que para la fecha, o sea, la fecha de este webinar, ¿verdad? La Dirección General de Contabilidad Pública ha aprobado una serie de disposiciones que permiten la aplicación de ese marco, que las podemos clasificar en dos grandes grupos. ¿De acuerdo? En el primer grupo, que son las normas de transición propiamente dichas, y normas de tipo específico. Dentro de las normas de transición se encuentran, por supuesto, las normas que permiten la transición a este marco NIC-SP, de las cuales en las semanas anteriores la Dirección General de Contabilidad Pública emitió tanto la Directiva General, que es la Directiva 001-2024, ¿recuerdan?
Luego, y emitió, asociados a esta directiva 001, emitió 3 instructivos, que es el instructivo que regula las etapas de la transición, el instructivo para el diagnóstico de brechas y el instructivo para la presentación de información financiera. Son los instructivos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y en una presentación anterior, mis colegas que estuvieron a cargo de esa presentación se refirieron también a la próxima emisión de una norma que está muy relacionada con la NIGCP 33, que es la norma de adopción por primera vez. ¿Ok? Pero esa norma también va a constituir un documento que va a acompañar el proceso de transición. Y en paralelo, la Dirección General de Contabilidad Pública viene, estimadas y estimados colegas, emitiendo normas específicas. Por ejemplo, dentro de esas normas específicas se encuentran la Resolución Directoral 016-2023, que contiene regulación relativa a la NIGCP 1, que es presentación de estados financieros, a la NIGCP 2, estado de flujo de efectivo, a la NIGCP 4, la norma que regula el tratamiento de operaciones en moneda extranjera, la NIGCP 5, costos por préstamo, la 17, propiedades, planta y equipo, la 19, sobre provisiones, pasivos y activos contingentes, 31, activos intangibles, 32, concesiones, 35, estados consolidados, y 41 incluso instrumentos financieros. Eso ya se emitió en diciembre de 2023. Y por cierto que eso es marco de NIGCP. Perdón, es parte del marco NIGCP. Y por cierto que esas disposiciones de la RD16 están insertas en las matrices de diagnóstico de brechas que la EGCP les ha proporcionado a ustedes con fines de la preparación precisamente de este diagnóstico. Y ahora viene a emitirse la RD9 2024, que contiene disposiciones respecto de 3 normas en específico, de la NIGCP 12, que es la norma de inventarios, la NIGCP 16, que corresponde a propiedades de inversión, y la NIGCP 31, que es activos intangibles. ¿De acuerdo? Esas son las disposiciones, estas últimas, en las cuales vamos, les decía, centrar la atención en esta presentación. Entonces, ahora, para enfocarnos en esta resolución directoral 009-2024, solo recordarles, y ahí también en atención a algunas preguntas que ustedes nos han venido realizando, ¿no? Que por qué la Dirección General de Contabilidad Pública tiene que emitir normas que regulen ciertos aspectos de la NIGCP. Acá, en este caso, estimadas y estimados colegas, les recordamos que de hecho la NIGCP, que han sido aprobadas con la RD 13-2023, contienen principios que son de aplicación general a todo el proceso contable y no necesariamente contienen disposiciones que pueden resultar o que requieren resultar específicas, siendo específicas, a los criterios del ente emisor o a grupos de entidades en particular. Entonces, por ejemplo, puedo recordarles algunas de las que ya hemos emitido. En la medición posterior de propiedades, planta y equipo, recordarán la norma 17, o sea, la NIGCP 17, lo que permite es que una entidad con fines de esa medición, la posterior, ojo, pueda medir sus propiedades, planta y equipo al costo o por su valor revaluado. Entonces, la Dirección General de Contabilidad Pública ahí ya ha tomado una decisión de política específica para que esas propiedades, sean muebles o inmuebles, sean medidas aplicando la política uniforme del costo. Esa es una decisión de política, sobre la base de ese principio general que la NIGCP 17 contiene. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, como dice por acá, de hecho, la DGCP ha definido principios específicos. O sea, el principio específico en este caso es aplicar el costo y ya no el modelo del valor revaluado, que contribuya, de hecho, a generar uniformidad en la aplicación de criterios para la preparación de la información financiera por parte de las entidades públicas bajo el alcance de este marco normativo. ¿De acuerdo? Luego, esa resolución directoral 9-2024, estimadas y estimados colegas, contiene regulación relacionada a inventarios. Existía una decisión que tomar, ¿no? Respecto de inventarios, respecto de propiedades de inversión y de activos intangibles. La mayor parte de esas disposiciones está referida a la medición de tanto de los inventarios de las propiedades de inversión y de los activos intangibles, los cuales pasamos a desarrollar a continuación. Entonces,
en una de las disposiciones del anexo que forma parte de la Resolución Directoral 009-2024 EF 5101, ¿no? Recordarán ustedes que una de esas disposiciones regula el tratamiento uniforme de los inventarios. Entonces, para ello, la disposición establece que las entidades asignan el costo de sus inventarios que tengan naturaleza y usos similares, por ejemplo, todas las medicinas, por ejemplo, todos los materiales educativos, por ejemplo, todos los suministros, todas las mercaderías, aquellas que tengan naturaleza y usos similares. En estos casos, la fórmula del costo promedio ponderado, ¿sí? Excepto en partidas en las cuales hubiera correspondido o debería corresponder o corresponde aplicar el párrafo 32 de la ley SP12. ¿Y por qué esta decisión, estimados colegas? ¿Por qué esta decisión? Verán, en el análisis que hizo la Dirección General de Contabilidad Pública respecto de las posesiones que tienen ustedes en inventarios, ¿no? Confirma que de hecho el grueso de las entidades o la mayor parte de las entidades públicas bajo el alcance de esa normativa ya están aplicando, ¿no? Ya están aplicando la fórmula del costo promedio ponderado. Y si ocasionalmente alguna entidad está aplicando un método, una fórmula distinta, entonces eso implicaría en el transcurso de este tiempo un cambio en esa política contable, que es, bueno, serían pocas las entidades que tuvieran que realizar ese cambio. Y le decía, ¿por qué? Bueno, de hecho, precisamente uno de los fundamentos que está contenido en la Resolución Electoral 9/2024 es contribuir a la uniformidad de criterios en la medición, en este caso, de los inventarios. Esta disposición, estimadas y estimados colegas, tiene que ver con el párrafo 35 de la NIC SP12 de inventarios, que les proporciona a las entidades bajo el alcance, la posibilidad, como yo les comentaba hace un momento, de medir el costo de sus propiedades, de sus inventarios, utilizando el método de primeras entradas, primeras salidas o el costo promedio ponderado. Entonces, ahí donde hay la necesidad de tomar una decisión estratégica, la DGCP ha intervenido, ¿no? Y ha adoptado esta decisión como política de aplicación general. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la decisión que está dispuesta y es la decisión que corresponde ser aplicada por las entidades. Luego, la norma, o sea, la disposición Perú, que es esta, la RD 9/2024, no descarta, estimados colegas, la posibilidad de casos excepcionales. Entonces, únicamente en esos casos excepcionales la entidad pudiera acudir, ¿sí?, al párrafo 32 de la NIC SP12 que está mencionado en esta parte de la presentación. Ese párrafo 32 sigue vigente plenamente, ¿no? En el sentido en el que el costo de los inventarios de las partidas que no son habitualmente intercambiables entre sí, o así como los bienes y servicios que son producidos y segregados, por ejemplo, para proyectos específicos, en ese caso, la entidad pueda determinar el costo aplicando la identificación específica de sus costos individuales, ¿sí? Por ejemplo, este es el caso de estos inventarios que ustedes tienen en tránsito, ¿no? Un inventario de tránsito, pues tienen que aplicar identificación específica. O sea, ahí no hay vuelta que darle, ¿no? O algunos otros inventarios que sean de tipo especializado, o como la norma dice, que no sean habitualmente intercambiables. Por ejemplo, las medicinas, ¿no? O las vacunas, ¿no? O los materiales de escritorio pues, son habitualmente intercambiables. En ese caso, o sea, esos casos no entran a esa excepción. Es más, no vale la pena medir, por ejemplo, suministros de limpieza aplicando identificación específica, ¿verdad? Cuando son más bien ese tipo de inventarios de naturaleza y uso similares, ¿verdad? Entonces, este párrafo, estimados colegas de la norma, queda plenamente vigente y aplicado cuando las partidas no sean pues intercambiables entre sí. ¿De acuerdo? Luego, respecto de las propiedades de inversión, ojo, la Dirección General de Contabilidad Pública ha emitido esta disposición.
Sin embargo, respecto de las propiedades de inversión, estimadas y estimados colegas, debe tenerse en cuenta, ¿no? Que pues una propiedad de inversión, estimados colegas, no es, o sea, no es el equivalente de propiedades de planta de equipo como hemos podido darnos cuenta, hemos podido notar en el caso de algunas entidades quienes aparentemente vienen clasificando de forma errada, ¿no? O vienen calificando como propiedades de inversión algo que probablemente no lo sea. En suma, una propiedad de inversión, colega, es una propiedad que puede ser un terreno o puede ser un edificio, o un terreno o un edificio, no más, que son mantenidos por los propietarios, ¿no? Con fines de obtener rentas o por la revalorización de capital o por ambos motivos, únicamente por eso. Y por cierto, cuando estas propiedades de inversión, estimadas y estimados colegas, están orientadas a generar rentas, esa renta a la cual están orientados a obtener, tiene que ser una renta que una entidad prevea percibir en régimen comercial. Respecto a estas propiedades, esa es la clave, que la entidad estime o prevea obtener rentas en régimen comercial y no en régimen subsidiado. Porque si una entidad estima obtener rentas, pero esa es una renta, entre comillas, subsidiada, ¿no? Entonces no está ante una propiedad de inversión, sino está ante un activo que presta, con el cual la entidad presta servicios. ¿De acuerdo? Entonces acá, antes de precisar la disposición que hemos emitido, aprovecho el espacio para pedirle, solicitarle a los colegas que nos están acompañando en esta reunión, que realicen una revisión exhaustiva de aquellos activos que para la fecha vienen calificando como propiedades de inversión, cuando en la práctica pudiera resultar que estas no son propiedades de inversión. ¿De acuerdo? Y le comento algo más. En la Cuenta General de la República de 2023, la Dirección General de Contabilidad Pública ha mapeado una cantidad importante, más de que bordea los 9.700 millones de soles de propiedades de inversión, de un grupo de entidades importantes, varios de los cuales, entre los cuales están pues las beneficencias públicas, ¿no? Y bueno, del listado que tengo a la vista en este momento, ¿no? Que estoy consultando en este momento, hay entidades muy importantes que tienen varios miles de millones de soles calificados como propiedad de inversión, que probablemente en la práctica no lo sean. Entonces, aprovechando, por favor, ese espacio que nos da la transición, la entidad tiene que proceder a reevaluar esa calificación y ocasionalmente reclasificar aquellos activos que no son propiedades de inversión, sino que son más bien activos que están orientados a prestar servicios. ¿De acuerdo? Luego, si una entidad sí califica sus activos como propiedades de inversión, si calzan esos activos con la definición que requiere la norma, la NIC SP 16 en este caso, es decir, un terreno, un edificio, que la entidad tiene o mantiene para obtener rentas o para fines de revalorización de capital, entonces a esas propiedades de inversión la entidad tiene que medirlas con fines de la medición posterior, por supuesto, medirlas por su valor razonable, porque lo que dispone la RD 9/2024 es que las entidades públicas, bajo el alcance de la Resolución Directoral 13/2023, utilizan el modelo del valor razonable para la medición posterior, ojo, de todas, no de algunas, de todas, colegas, de todas sus propiedades de inversión, salvo en algunos casos que son de excepción que establece la NIC SP 16. Pero ojo, y lo que pasa es que la NIC SP 16 sí establece algunos casos excepcionales. ¿Ok? Establece casos excepcionales, pero son excepcionales, no son la regla general. La regla general, colega, es que las entidades midan esas propiedades por su valor razonable. ¿Ok? Luego, si una entidad aplica la excepción que permite, o las excepciones que permite la NIC SP 16, por supuesto, evidentemente, va a tener que justificar por qué ese caso es excepcional. Porque además, se entiende que esas propiedades están orientadas, repito, a generar rentas o a obtener ganancias por la revalorización del capital. Entonces, los valores de esas propiedades están más referenciados en el mercado. ¿Sí? De manera que
únicamente por excepción, la entidad pudiera aplicar una disposición como esta, que es la que está contenida en el párrafo 62, ¿sí?, de la NIC SP 16, cuando en una parte, porque el párrafo es extenso, en una parte de la norma se establece que, de ese párrafo se establece que, si una entidad determina que el valor razonable de una propiedad de inversión, que es distinta de una propiedad de inversión en construcción, no puede determinarse de forma fiable y continua. Ojo, si usted, colega, determina que su propiedad de inversión no se puede, el valor razonable de esa propiedad de inversión no se puede determinar de manera fiable y continua, entonces ahí sí puede recurrir al modelo del costo que establece la NIC SP 17 o recurrir a la NIC SP 43 en el caso de que se trate de un arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede utilizar el costo para medir propiedades de inversión? Sí, sí puede hacerlo, pero, ojo, de forma excepcional. Claro, y usted tendría que ser capaz, o la entidad tendría que ser capaz de demostrar que no puede determinar el valor razonable de forma fiable y continua. ¿Ok? Porque nuevamente estamos ante activos capaces de generar rentas o de generar ganancias derivadas de las variaciones en precio, es decir, de las variaciones por cambio de valor, ¿no? Variaciones por renta en este caso, ganancias por revalorización de capital. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, nuevamente, con fines de la aplicación de esta disposición, los invito, ¿no?, a revisar las posiciones que una entidad tiene calificadas hasta este momento como propiedades de inversión, sobre todo aquellas entidades que tienen ingentes o grandes cantidades calificadas como tales en sus estados financieros, y a revisar la NIC SP 16, porque es muy probable, o en todo caso es probable, ¿no?, que la entidad no esté ante propiedades de inversión, más allá que éstas generen alguna renta. Si esa renta no está en régimen comercial, entonces, colega, eso no es propiedad de inversión. Bien, luego, y el otro grupo de disposiciones que tiene contenida, que trae la resolución directoral 009-2024, son las disposiciones que tienen que ver con los activos intangibles, ¿verdad? Con activos intangibles. Entonces, hay 3 disposiciones que se han emitido respecto de activos intangibles. La primera tiene que ver con la medición posterior de los activos intangibles, en el sentido, estimadas y estimados colegas, en que las entidades deben utilizar con fines de la medición posterior de sus activos intangibles el modelo del costo. Ojo, y establece la norma que para todos los activos intangibles, no para algunos, para todos, ¿de acuerdo? Para todos los activos intangibles. Entonces, es decir que la norma no permite un modelo distinto que el costo. Pero la NIC SP 31 también regula el modelo del valor, o la posibilidad de medir el valor de esos activos por su valor revaluado. Ese modelo, estimadas y estimados colegas, está descartado. Ese modelo, como tal, está descartado con fines de la medición posterior, porque la política de aplicación general es esta. ¿Ok? Luego, además, una de las disposiciones de la RD9 respecto a intangibles establece también que las entidades consideran o deben considerar que el valor residual de sus activos intangibles es 1, a menos que, y ahí hay un condicionamiento, ojo, bajo esta condición. O sea, la regla general, colegas, es que el valor residual de un activo intangible es 1. 1 que tiende a 0, 1, 0, es más o menos lo mismo, ¿no? Porque la norma, claro, ahí contiene una disposición que se refiere a los nulos. Un ratito la revisamos. Le decía, a menos que la entidad sea capaz de demostrar que existe un compromiso de un tercero de adquirir su activo intangible al final del término de la vida útil, y en cuyo caso esta entidad o las entidades sí deben realizar una estimación de ese valor residual. ¿De acuerdo? Pero repito, la regla general es que el valor residual de los activos intangibles es 1. Esa es la regla de aplicación uniforme. Y la tercera disposición que está contenida en la norma, colegas, es que las entidades estiman la amortización de sus activos intangibles aplicando el método lineal y no otro método. ¿Sí? Y no otro método, únicamente el método lineal.
¿sí? Ahora, con relación a esta norma 31, ustedes podrán ver en este momento que la NIC SP 31, en el párrafo 74, establece que establece esta posibilidad, que con posterioridad al reconocimiento inicial de un activo intangible se contabilizará por su valor revaluado en la amortización. Algo similar como sucedía antes, o sea, con la base anterior, recuerden, con las propiedades planta de equipo antes, ahora ya no. ¿Verdad? Entonces, esa posibilidad está contenida en la NIC SP 17, pero, como les comentaba hace un momento, la DGCP, mediante esta disposición contenida en la resolución, que es parte, que promueve este webinar, descarta esa posibilidad o esa hipótesis del mercado activo, porque el mercado activo difícilmente existe para activos intangibles de medio uso, ¿no? Entonces, dado ese descarte, digamos, este párrafo ya no resultaría aplicable, ¿no?, a las entidades del sector público peruano. ¿De acuerdo? Luego, ¿y por qué se ha descartado, colegas? Porque, ojo, estamos ante activos intangibles, estamos ante activos que son especializados. Y lo que pasa es que respecto a activos intangibles, colegas, la experiencia indica que, pues, mercado activo para activos intangibles de medio uso difícilmente existe. ¿De acuerdo? En todo caso, recordemos que un mercado activo, bajo los términos del estándar, corresponde a un mercado en el cual se dan todas estas condiciones, no una, estas condiciones, no una solamente, todas las condiciones. Que las partidas objeto de la transacción sean homogéneas, uno, dos, que siempre sea posible encontrar compradores y vendedores, y además que los precios estén siempre disponibles para el público. Digamos, son los condicionamientos que trae o las características que obedecen a un mercado activo, lo cual, para fines de la valoración posterior de los activos intangibles, está descartado. Por eso es que, estimadas y estimados colegas, sus activos intangibles, ustedes los miden o los van a medir siempre por su costo. Siempre por su costo. Entonces, en este caso, no, digamos, no tiene espacio el análisis para intentar valorar aplicando el modelo del valor revaluado. ¿De acuerdo? Respecto a la segunda disposición del valor residual de los activos intangibles en un sol. Y le decía, bueno, hace un momento, un sol o cero o nulo, bueno, da más o menos lo mismo, ¿no? En este caso, el párrafo 99 de la norma de la NIC SP 31 establece, sí, que en todo caso, se supone que el valor residual de un activo intangible es nulo, salvo que la entidad tenga pues un compromiso por parte de un tercero de adquirir el activo al final de su vida útil. Si la entidad tiene un compromiso de ese tipo, entonces el valor residual ya no puede ser uno, pues, ¿no? Pero a menos que la entidad pueda demostrar que existe el compromiso de un tercero de adquirirle el activo intangible al final de la vida útil, el valor residual, repito, no puede ser uno. La entidad tendría que hacer su propia estimación, ¿de acuerdo? De ese valor residual, que repito, sería distinto a uno, ¿de acuerdo? Lo cual vemos difícil, pero no lo descartamos. Pero lo que sí hemos descartado en la hipótesis mencionada en la diapositiva anterior es la existencia de un mercado activo para activos intangibles de medio uso, ¿no? Entonces, porque la norma dice, bueno, claro, el valor residual de un intangible, de un activo intangible es nulo, y dejando como posibilidad que exista un mercado activo o para ese activo intangible y que éste pueda medirse, ¿no? O pueda determinarse con referencia a ese mercado y que ese mercado exista hasta el final de la vida útil, lo cual resulta mucho más complejo todavía, ¿no? Por la hipótesis descartada que les mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces, conclusión, estimadas y estimados colegas, el valor residual de un activo intangible se establece en 1. Y hasta ahora, según lo que hemos venido revisando también, las entidades deben valorar, deben medir, para fines de la medición posterior, por supuesto, sus activos intangibles utilizando el costo o aplicando el costo. Y hay una tercera disposición cuyo fundamento lo tenemos a continuación, que corresponde al método de amortización que es de aplicación a los activos intangibles. Este método de amortización, recordarán ustedes, está regulado en el párrafo 97 de la NIC SP 31. Y lo que pasa es que en este caso la norma, o sea, el estándar, propone
la utilización de uno de hasta 3 métodos, ¿verdad? Entonces, y da esas posibilidades. Es decir, que pueden utilizarse, como dice por aquí, diferentes métodos para distribuir el importe depreciable, paréntesis amortizable, de forma sistemática a lo largo de la vida útil del activo intangible. Por ejemplo, el método lineal, el método de saldos decrecientes, el método de unidades de producción, de unidades producidas. Y pues la entidad tiene que seleccionar uno de estos, ¿no? Pero luego en el análisis realizado, estimadas y estimados colegas, generalmente el desgaste que sufren activos de ese tipo generalmente es plano, o sea, generalmente es lineal. Porque estamos hablando de activos intangibles, o sea, no estamos hablando de activos físicos, que un mayor o menor uso puede sí generar, por supuesto, un mayor uso, un mayor desgaste, un menor uso, un menor desgaste, ¿no? Pero en el caso de los activos intangibles, generalmente, o sea, el desgaste es plano, es llano, es lineal, ¿no? Porque estamos normalmente ante activos que resultan de lógicas, ¿no? O de derechos, ¿no? La lógica de un aplicativo informático, un aplicativo no porque lo utilice más se va a gastar más o menos, ¿verdad? Entonces, la conclusión a la que llegó la Dirección General de Contabilidad Pública, colegas, es que de manera uniforme las entidades apliquen el método lineal. Esa es la disposición. ¿Ok? Bien, entonces, luego, estas disposiciones, estimadas y estimados colegas, contienen o tienen, de hecho, un efecto, un impacto, perdón, en el diagnóstico de brechas contables que ustedes vienen preparando para la fecha, ¿no? Porque claro, hay disposiciones que ustedes seguro ya se han ido encontrando cuando han revisado la norma 12, el párrafo 35, cuando han revisado la NIC SP 16, ¿no? Y ahí ustedes ubican el párrafo 62, cuando han revisado la NIC SP 31, párrafo 74, 97, 99. Entonces, la idea, colegas, es que estas normas que están emitidas son también parte del marco NIC-SP y deben ser insertas, deben ser incluidas, deben estar incluidas con fines del diagnóstico de brechas. Solamente para recordar, porque esto ya lo mencionaron mis colegas en el webinar anterior, el diagnóstico de brechas que corresponde a la comparación del marco NIC-SP, ¿no? Que son las NIC-SP de acumulación o devengo, el prólogo, marco conceptual y las otras disposiciones que viene emitiendo la DGCP, ¿verdad? La comparación entre ese marco y, por supuesto, la práctica contable anterior. La práctica contable anterior de la entidad no es más que la práctica que cada entidad adoptante ha utilizado inmediatamente antes de la fecha de adopción. Y nosotros sabemos que la fecha de adopción, estimados y estimados colegas, es el 1 de enero, ¿no? De 2024, ¿verdad? Entonces, este diagnóstico de brechas, en este diagnóstico de brechas que está contenido en el instructivo 2/2024, recordarán ustedes, una brecha se define como aquella que surge de una situación en la que una práctica contable anterior, o sea, la práctica que aplicó la entidad hasta antes de la fecha de adopción, no está alineada, ojo, en su totalidad. Puede estar alineada en una partecita, pero no está alineada, dice, en su totalidad al principio del marco NIC-SP, que en este caso está comprendiendo las disposiciones que, de hecho, con la resolución directoral 9, ha emitido este ente rector. ¿De acuerdo? Acá para recordarles ese flujo, ¿no? Recordar ese flujo con relación, por supuesto, al diagnóstico de brechas, ¿no? Lo que las entidades en ese momento deberían estar haciendo es identificando en principio las NIC-SP que resulten aplicables a las transacciones y otros hechos económicos que tiene la entidad adoptante, ¿no? Por ejemplo, por ahí que una municipalidad identifica que la NIC-SP 32 no le resulta de aplicación, la norma de concesiones no es de aplicación, entonces no requiere, en este caso, realizar evaluaciones ni descripciones con relación a esa norma porque no le es de aplicación, o la norma relativa por ejemplo, a economías hiperinflacionarias, la NIC-SP 10, ¿no? Entonces, si tampoco le es de aplicación, de hecho en el país no lo es para ninguna entidad, entonces no requiere realizar ninguna evaluación ni descripción adicional. Y a continuación, de aquellas normas para las cuales sí resulta de aplicación una norma determinada, una NIC-SP determinada, entonces sí la entidad debe analizar, debe identificar
si ese principio le aplica a las transacciones que aplica la entidad. Puede que la NIC SP sí sea aplicable para transacciones de la entidad, pero que un principio en particular no lo sea. Entonces, en ese caso no tiene que realizar ninguna evaluación ni descripción adicional. Y a continuación, si sí le aplica el principio, ¿verdad? Entonces correspondería que la entidad adoptante analice si está cumpliendo con el principio del marco o si no lo está cumpliendo, porque si lo está cumpliendo, entonces diríamos que no hay ninguna brecha, pero si no lo está cumpliendo, entonces ahí sí hay una brecha contable entre el marco anterior, el marco NIC-SP, ¿sí? Y la práctica contable anterior, ¿de acuerdo? Luego, y en este caso, en ese último caso, colegas, ahí sí es donde la entidad tendría que, en este caso a través de la SED, por supuesto, la entidad tendría que pues describir la práctica contable anterior y describir además la brecha contable que ésta genera, ¿verdad? Luego, para ello, estimados y estimados colegas, para ello, el 3 de julio, o sea, la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, recordarán ustedes que la Dirección General de Contabilidad Pública, o sea, nosotros, emitimos el comunicado 4-2024-F5101 relativo a la aplicación del marco NIC-SP y sus efectos en la elaboración del diagnóstico de brechas. ¿De acuerdo? Luego, con relación a este comunicado, pues por supuesto se refiere a la RD3, a la RD9 2024, a la elaboración de ese diagnóstico de brechas que está dispuesto en el instructivo 2-2024, que lo mencionamos al inicio de esta presentación, ¿no? Y que en este caso se establece o se recuerda que estas disposiciones contenidas en esta RD, esas 5 disposiciones, deben quedar consideradas dentro del análisis para el diagnóstico de brechas. Al respecto, ¿sí? Lo que se hizo fue publicar ese comunicado, ¿no? Y conforme a lo dispuesto en el numeral 3.8 del instructivo 2-2024, y se le proporciona a la entidad las matrices de diagnóstico de brechas actualizadas, y particularmente las normas que son impactadas son pues la NIC SP12, la NIC SP16 y la NIC SP31. ¿De acuerdo? Luego, en este slide, estimados y estimados colegas, ustedes pueden ver algunas de las, por poner un ejemplo solamente, por supuesto, no están los casos de todas las normas, ¿sí? En esta diapositiva, ustedes pueden ver un ejemplo para la norma, la NIC SP31, les decía, y por ejemplo, aquí están los párrafos listados, párrafos 71, 73, y ya que la Dirección General ha tomado, ¿no? Ha tomado la decisión de la medición al costo de los activos intangibles, entonces ya no tienen espacio en ese análisis de brechas párrafos como el 74, 80, 81, 84 y 85, que referían a la medición aplicando la revaluación de activos intangibles, ¿verdad? Y por supuesto, en las preguntas que se están proponiendo ahora en esta matriz actualizada en la parte de las normas que le acabo de mencionar, las preguntas han tenido también una variante en los párrafos en los cuales las normas permitían esos dos caminos, ¿no? Así como para esta norma y para estas disposiciones, colegas, se han hecho también ajustes en las matrices de las normas de inventario, de las normas de propiedades de inversión, que repito, son impactadas por esta resolución electoral 9. Bien, entonces, bueno, por mi parte, esto sería todo, Karim. Karim, muchas gracias por el espacio, te devuelvo el espacio. Adelante, Karim. Sí, muchas gracias, Walter, por tu exposición. Ahora pasaremos a nuestra ronda de preguntas, en esta sección nuestro expositor va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de ustedes durante el desarrollo de esta conferencia virtual. La primera pregunta que tenemos es referida a que nos consultan: ¿las propiedades de inversión comentadas se derivan de inversiones públicas que se encuentran en la plataforma de Invierte? Adelante, Walter. Las propiedades de inversión se derivan de inversiones públicas que se encuentran en la plataforma del Invierte.
O sea, me parece que, a ver, discúlpeme, yo creo que no me dejé entender. No me estoy refiriendo, o sea, cuando hacía alusión a las propiedades de inversión, no necesariamente me refería a proyectos de inversión pública, en ejecución, ¿verdad? No era esa la mención. La mención era que una propiedad de inversión, como dice la NIC SP 16, como establece la norma 16, es un terreno o un edificio que una entidad tiene para, ojo, eh, obtener rentas, ¿no? Por ejemplo, por alquileres, y además podría ser que la tenga para fines de ganar por cambios en el precio, en el valor de ese terreno, por ejemplo. Esa es una propiedad de inversión. No nos referimos necesariamente a un proyecto de inversión pública, una construcción de una carretera, una construcción de un puente, una construcción de servicios básicos, etc. Un terreno o un edificio que se tiene para obtener rentas o para ganar por efecto de cambio de precio, ¿no? Y en ese último caso, principalmente por el lado de los terrenos. ¿De acuerdo? Listo. Ok, muchas gracias, Karim. Gracias, Walter. Otra entidad consulta, ya se ha iniciado el diagnóstico de brechas y han utilizado la versión de las matrices del comunicado 3 que se publicó en mayo. Entonces, consulta cómo van a afectar estos cambios y si tiene que volver a realizar el análisis. Adelante, Walter. Bien, muchas gracias. Sí, esa es una pregunta muy importante y muchas gracias a los colegas quienes están apoyando, nos están aportando con sus consultas. Verán, en efecto, bueno, en la parte final de la presentación les comentaba precisamente de ajustes, ¿no? Actualizaciones, perdón, están señaladas de esa forma en el comunicado que hemos realizado a las matrices de diagnóstico de brechas. En esas matrices que están publicadas en el comunicado 4/2024, lo que hemos hecho ha sido actualizar tres matrices en particular, tres matrices. La matriz relativa a inventarios, la matriz de propiedades de inversión, o sea, de la NIC SP12, de la NIC SP16, propiedades de inversión, y de la NIC SP31, activos intangibles, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estas disposiciones ya no requieren análisis con relación, por ejemplo, a qué método, a qué fórmula una entidad tiene que aplicar, ¿no? Para fines de la medición de sus inventarios, o a qué modelo tiene que aplicar para medir sus propiedades de inversión, o a qué modelo tiene que aplicar para medir sus activos intangibles, el valor residual y el método de amortización en el caso de activos intangibles. Entonces le decía, la idea, colegas, es que en el diagnóstico ya no contenga esas evaluaciones, porque no tiene mucho espacio, o sea, no tiene sentido realizar evaluaciones sobre una disposición que en la práctica ya no se encuentra vigente, ¿verdad? Porque ha sido en todo caso reemplazada por una norma nacional. En este caso, podríamos decir hasta que esta norma, esta RD, tiene prelación, porque es más, ya definió un camino. Digamos, ese fundamento ustedes lo pueden encontrar, colegas, en los considerandos de la RD9 precisamente. ¿De acuerdo? Gracias, Karin. Adelante. Gracias, Walter. Como tercera pregunta tenemos que nos consultan si se puede ir realizando los ajustes de adopción al marco NIC-SP una vez lo tengan ya analizado y cuantificado la brecha contable, o primero deben enviar este plan de transición a la DGCP. Adelante. Bien, sí, bueno, ok, muchas gracias. A ver, veamos, en principio, estimados y estimados colegas, recordemos que en este proceso, que es amplio, ¿no? En ese proceso, pues el primer paso que esperamos que ustedes den es el relativo a la elaboración del diagnóstico de brechas. Eso es lo primero que tienen que hacer, su diagnóstico de brechas. Sin embargo, este diagnóstico pues es para la fecha en la cual usted tiene que hacer o hace un corte, ¿no? Respecto de la evaluación de sus prácticas anteriores con el marco actual. Luego, este diagnóstico de brechas termina en una descripción o en una identificación de sus brechas que es básicamente descriptivo, que por supuesto que esa descripción de sus brechas, estimadas y estimados colegas, luego de ello, tienen que hacer una cuantificación. En algunos casos no va a ser posible, probablemente alguna cuantificación, y esas cuantificaciones son las que van a entrar al programa de transición. ¿De acuerdo?
Luego, si la pregunta es, pero si para la fecha yo puedo ir haciendo alguna corrección o puedo ir ajustando mi práctica o las cifras de mis estados financieros a la práctica del marco NIC-SP, sí, se puede hacer. Recuerden ustedes, estimados colegas, que en el programa de transición, precisamente, una de las, una de las secciones, una de las columnas que está inserta en el programa es una columna que le llamamos importes ejecutados. Ya, la idea de esa columnita que se llama importes ejecutados es que cuando una entidad ya ajustó algo, o cuando una entidad ya corrigió algo en el contexto precisamente de la transición, entonces todo lo que haya ajustado, todo lo que haya corregido en aplicación de las normas de transición puede ser reportado en esa columna. Porque el programa lo que va a contener, colegas, es lo que ustedes van a hacer, pero también necesitamos que digan, que nos informen qué es lo que ya hicieron. Es decir, que tiene la posibilidad de hacer algo, de adelantar algo y no esperar necesariamente que su programa de transición esté aprobado, porque las normas contables le facultan a realizar ese tipo de ajustes. ¿De acuerdo? Bien, adelante, Karin, Gracias, gracias. Walter. La siguiente pregunta es, ¿cómo medir el valor fiable de una patente de años anteriores que no se tiene registrado contablemente, para el caso que se tenga el control y dé beneficios económicos? Adelante, Walter. ¿Cómo medir el valor fiable de una patente? Colegas, lo que pasa es que, miren, a ver, no vaya a ser que este caso que nos están planteando se trate de algún caso de algún activo intangible generado internamente, ¿no? De algún intangible generado internamente. Eh, Porque luego, si estamos ante un caso de una patente adquirida, ustedes saben que los intangibles surgen de transacciones o de adquisiciones separadas o de generaciones internas. Si estamos ante el caso de alguna adquisición en forma separada, entonces la entidad, según lo que establece la norma, tiene que hacer todo esfuerzo que resulte razonable en este caso para poder determinar ese valor. Luego, en la aplicación para la incorporación o para el ajuste de o para esta corrección, en el marco de la transición, como yo les comentaba al inicio, pues de hecho la Dirección General de Contabilidad Pública está preparando una norma contable que es aquella que va a regular o que va a acompañar, en todo caso, la aplicación de la NIC SP33, porque ese caso en particular iría más por el lado de la aplicación del costo atribuido con relación a la determinación del valor de ese activo intangible. Pero ahí hay otro tema, estimados colegas. Recordarán que en uno de los instructivos, en el instructivo 1, 2024, la DGCP también establece en el numeral 3.4 de ese instructivo una evaluación de materialidad de parte de la entidad para fines de determinar qué partidas entran a una evaluación de este tipo y cuáles no, porque probablemente estemos ante una partida que es cuyo importe no es material. Entonces, si eso es así, digamos que por una cuestión, una relación de costo-beneficio y por una cuestión también de materialidad de lo que ingresa o no a la transición per se, entonces tal vez no vale la pena realizar un esfuerzo para intentar determinar el valor de un activo de este tipo. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Listo, Gracias. eso es. Gracias, Muchas Walter. gracias, Karin. No sé si tuvieras alguna otra Sí, pregunta. tenemos una última pregunta. Nos consultan si la práctica contable está alineada parcialmente a las NIC-SP y nos consulta si es que esto no genera brecha o sí genera brecha. Gracias. Ok, a ver, entonces, bueno, entiendo que la entidad lo que nos consulta es que ha venido realizando alguna práctica o sus prácticas están alineadas o no son distintas a lo que regula el marco NIC-SP. Entonces, claro, si eso es así, colegas, si esto es así, entonces, pues, podríamos decir que no, de hecho, no hay brecha contable. Y si no hay brecha contable, en el diagnóstico de brechas, en la última columna, ahí ustedes van a tener prácticamente esa columna
vacía, ¿no? Pero es solamente una anotación que creo que deberíamos tenerla todos en consideración. Veamos. Ah, difícilmente, por lo menos en el sector público peruano, difícilmente una entidad no tenga brechas contables. O sea, difícilmente esto no sea así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? A ver, porque por lo menos las brechas contables que una entidad, por lo menos aquellas brechas contables que una entidad debiera identificar, son las brechas derivadas de revelaciones, colegas, porque hasta la aplicación de la práctica anterior, pues las revelaciones que una entidad o que el sector público peruano realizaba estaban básicamente alineadas a los PCGA dispuestos por la DGCP. Entonces, ahí hay brecha contable, cuando menos en revelaciones. Probablemente no tiene brecha en términos de medición, de reconocimiento, de medición, pero seguro sí tiene brechas contables con relación a presentación. Y si no en relación a presentación, por lo menos sí tiene brechas contables respecto a las revelaciones. Y como ustedes saben, hay muchas revelaciones, hay bastantes revelaciones que la DGCP, o perdón, que las normas contables, o sea, que el estándar requiere y pues que no están o no estuvieron necesariamente reguladas en los PCGA. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, eso sería mi última intervención, creo, Karim. Muchas gracias por el espacio y, bueno, hasta pronto. Muchas gracias nuevamente por estar en este webinar. Adelante, Karim. Sí, muchas gracias, Walter, por tus respuestas. Agradecemos nuevamente a todos y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia referida a otras disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP, que organiza la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia va a ser publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía para que pueda ser compartido con otros profesionales de sus oficinas y visualizado cuando ustedes lo consideren pertinente. Buenos días con todos y todas y hasta una próxima oportunidad.